Muy buenos días a todos los asistentes a este cafecito nuevamente este lunes, hoy 9 de octubre de 2017. Pues sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con este tema que nos toca hoy, pues compartirle las ideas y los comentarios a respecto de este tema, ¿no? El tema de hoy lo denominamos la importancia de las NIF en la contabilidad electrónica. Un tema que sin duda ha sido muy novedoso y de mucha actualidad, ¿no? Como todos sabemos, el tema de la contabilidad electrónica, que si bien, como les comento, es uno de los temas actualmente muy novedosos, también es cierto que parte todo esto de conocer la otra parte de la moneda, porque finalmente la contabilidad electrónica pues no deja de emanar o de surgir o tiene su origen en las disposiciones fiscales, ¿no? Y bueno, anteriormente, el lunes pasado, o por ahí veíamos, ¿no? Pues algunos términos, algunas disposiciones relativas precisamente a la contabilidad electrónica y veíamos un poco sobre ella, ¿no? No obstante, en esta ocasión queremos resaltar cuál es la importancia que tienen las normas contables en la generación de información financiera. Y aquí el tema es precisamente que para efectos de poder enviar esta contabilidad electrónica que hoy por hoy nos obliga las disposiciones fiscales y que prácticamente el día de hoy todos los contribuyentes pues están enviándola, ¿no? A través de los medios de comunicación que nos facilita, en este caso, el Servicio de Administración Tributaria. También lo importante es pues conocer más que nada la normatividad contable, que al final, como les comento, pues es la que nos apoya o la que se sustenta la elaboración de los estados financieros, ¿no? Entonces, la intención de iniciar hoy en este tema es precisamente, si bien abordar un poco de los términos de la contabilidad electrónica y qué relación guardan con estas normas, la intención en un primer inicio del día de hoy es dar un repaso precisamente a qué son las normas de información financiera, cuál es su uso, cuál es su aplicación, porque es precisamente importante aplicarlas, conocerlas, para entonces llegar a un punto donde podamos estar tranquilos como empresas, como contribuyentes, en que esa información, que al final es contable, lo vamos a ver más adelante, es precisamente la que se envía a través de este medio de comunicación con el SAT y que se convierte a través de ciertos lineamientos de una contabilidad o de una información contable o financiera a una contabilidad electrónica. Entonces, vamos a dar ese repaso inicialmente a todo este marco normativo. Entonces, ese es precisamente el objetivo, ¿no? Aquí vamos a encontrar más adelante, que lo tenemos, lo que es la definición de las normas de información financiera, y ahorita más adelante lo vamos a ver. Aquí, como podrán ver, se ve y se lee que es un conjunto de conceptos generales y particulares, ¿no? que regulan precisamente la elaboración y presentación de información financiera. Ahorita vamos a ver más adelante la definición y vamos a tratar de comentar un poquito más a fondo cada uno de los conceptos que impongan esta definición, ¿no? Y como les comentaba, pues el objetivo es resaltar la importancia del uso y la aplicación de las NIF, ya que pues, son el sustento, constituyen la base pues, de cualquier sistema de información contable, ¿no? Y obviamente, pues visto desde el punto de vista fiscal, pues hoy como requisito pues, para cumplir precisamente con ese envío de la contabilidad electrónica. Ha sido un tema polémico y de poner los ojos, hoy por hoy, a raíz de
más adelante lo vamos a ver, de la emisión de una regla miscelánea, donde nos indicaron, ¿verdad?, que todos aquellos contribuyentes que tenían o que tienen la obligación de enviar la contabilidad electrónica, pues elaboren esa información o esa contabilidad con base en un marco normativo o en un marco contable, y nos indicó la regla que había distintos marcos contables, ¿no? Entonces, todo eso vino a decir, oye, ahora si las disposiciones fiscales me remiten a que tengo que enviar la contabilidad misma que sea elaborada conforme a cualquier marco contable que ahí se señala, pues ha sido de más interés por en este caso por los contribuyentes o por las empresas, en saber entonces si realmente voy a cumplir con esta obligación fiscal sustentado precisamente en la normatividad, y que sobre todo su aplicación pues esté apegado a cada una de ellas, ¿no? Entonces, esa es la gran incógnita, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo nuestras empresas? ¿Realmente las conocemos? ¿Las estamos aplicando? Pues esa es la duda, ¿no? Y esa es la gran incógnita, ¿no?, que tenemos, y que para poder saber si estamos cumpliendo a cabalidad, pues tenemos que primeramente empezar por ahí, ¿no? Saber que las normas contables nos dan un sinnúmero de conceptos, regulaciones y todo aquello que nos guía a que al final del día, pues nosotros podamos generar esa información financiera que no solamente pues sirve para efectos del cumplimiento de esta obligación del envío de la contabilidad, sino también para el pago de los impuestos, pero sobre todo, como característica fundamental, pues es el hecho de que realmente sirva a usuarios en general y no solo a unos cuantos. En este caso, que no solamente se elabore y se formule información financiera que sirva para efectos del pago de los impuestos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con describir o definir, pues, qué son las NIF, ¿no? Las normas de información financiera. Y aquí lo tenemos. El término de normas de información financiera dice que se refiere al conjunto de pronunciamientos, normativos, conceptuales y particulares emitidos por el CINIF o transferidos al CINIF y que regulan la información contenida en los estados financieros, ¿no? Aquí hay algunos conceptos interesantes que habría que abordar, como lo es ¿por qué son normativos? ¿Y por qué vienen de un organismo como el CINIF? Es normativo porque estas normas, precisamente, ahorita lo vamos a ver más adelante, provienen de un proceso de auscultación. Es decir, hay un proceso formal donde se emiten y primero se elaboran y luego se publican estas normas. Y al tener como luego aquí adelante dice, que son de aceptación amplia y generalizada, pues las distintas organismos empresariales y todos aquellos miembros o asociados del CINIF las toman como obligatoria y por eso precisamente son normativos. Son conceptuales en una primera parte sobre toda la estructura de las NIF, porque nos definen pues todo aquello que anteriormente, años anteriores, denominábamos como teoría contable, ¿no? Teoría de la información financiera, donde de manera general podemos observar, oye, ¿para qué sirve la información? ¿Cuáles son las necesidades del usuario de la información? ¿Cuáles son las características de la información? ¿Qué elementos debe contar los estados financieros? O sea, nos definen conceptos generales, ¿no? Donde por ahí vamos a ver cómo de ahí se sustenta la emisión de normas particulares. El término de norma de información financiera, pues se vino a modificar, ¿no? Por allá del 2004, 2006, cuando nacieron las primeras NIF, ¿sí? Y lo que se pretendió con esta nueva denominación de normas de información financiera, pues vino a darle un cambio al sustituir lo que antes conocíamos como los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Dado que la denominación de norma, pues da precisamente y expresa con mayor claridad
pues el carácter normativo que tienen estas disposiciones contables y pues por ende su carácter de obligatorio, ¿no? Para efectos de que la norma sea aplicada en la información o en la generación de información financiera. En este proceso de las NIF o del marco contable, pues como lo dice ahí, debe ser emitido por un órgano profesional competente en esta materia y encontrarse vigente en el momento en que se debe cumplir con su obligación, ¿no?, de aplicación. Es decir, que uno de los elementos, haciendo la analogía a una norma fiscal, las normas de información financiera también tienen una vigencia y un inicio de su aplicación. Siempre al momento de emitir una norma, siempre es al final de la norma señalará, ¿verdad?, cuál va a ser su inicio de vigencia, porque muchas veces puede ya emitirse y publicarse una norma, no obstante que pueda ser diferida su aplicación y su uso, ¿no? Entonces, sí es importante, pues, que podamos conocer esta normatividad, que nos acerquemos al estudio de estas normas, porque pues es al final del día la que nos permite, visto como guías, de que de alguna manera podamos tener información en las empresas razonablemente presentada, que cumpla todas sus características y sus funciones, ¿no? Y la realidad, por contraste a esto, pues es que vemos cómo, no obstante que esta normatividad no es nueva, sea como normas de información financiera o sea como principios de contabilidad anteriormente conocidos, pues encontramos en las empresas que hay un desconocimiento o un alto grado de desconocimiento en muchas ocasiones sobre estas normas y por consiguiente pues vemos lejana la aplicación conforme lo disponen, ¿no? Ahora bien, es importante y la propia disposición fiscal a través de la regla miscelánea habla de un organismo, ¿verdad?, de un organismo profesional, y lo estamos señalando, que en este caso vamos a hablar un poquito pues de lo que es el CINIF. Es el órgano rector de la emisión de la normatividad contable en México, ¿sí? Este organismo pues precisamente tiene como objetivo el desarrollo de las normas de información financiera y ya tiene casi pues más de 10 años, ¿no?, que inició su función y ha estado en constante evolución y en constante trabajo para efectos de entrar a un proceso de convergencia, es decir, que México pues adoptó la postura de llevar a cabo una convergencia o a una homologación con las diferentes normatividades internacionales de otros países o de las propias normas internacionales de información financiera. Es decir, que este organismo nunca pretendió adoptar las normas internacionales, a pesar de que la tendencia y todo esto de los mercados globales y de la economía internacional, pues llevaba pues a que se realizara ese proceso de convergencia. Sin embargo, México, la postura de México fue: no vamos a adoptar las normas internacionales, sino que vamos a entrar a una modificación de nuestras propias normas. Y sí, al final de cuentas, ya después de poco más de 10 años, pues prácticamente ya estamos a un punto donde ya hay pocas diferencias de la normatividad mexicana con la norma internacional. Para hablarles un poquito de lo que es el CINIF, porque es importante conocer su constitución, sus funciones, brevemente quiénes son los que lo patrocinan, ¿verdad? Porque al final el CINIF es una asociación civil. Es importante para darle ese valor a este organismo, porque realmente conlleva a que dentro de sus funciones pues hay integrantes o especialistas en la información financiera y que eso le da credibilidad a toda su función y a todas esas normas que emiten. El CINIF, dicho
rápidamente, pues es una institución privada, como lo comentaba, ya prácticamente inició operaciones desde el 2003 y asume esa responsabilidad de emitir la normatividad contable en México. Anteriormente el CINIR, pues como muchos sabrán, el encargado y responsable de la emisión normativa en México, contable por supuesto, pues era el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Pero a raíz de que la tendencia internacional era que debía ser un organismo independiente, aquel que regula o que se refiere a los preparadores de la información financiera, pues es como se constituye este organismo. Y vamos a ver que dentro del CINIP, como asociados del CINIP, tenemos a preparadores de la información financiera, tenemos al Banco Central, tenemos a los usuarios de la información, que en este caso son los organismos empresariales, y tenemos la parte de gobierno, que es pues, los organismos reguladores, llámese Bolsa Mexicana de Valores, Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, etc. Entonces, hay una serie de integrantes o de asociados a este organismo que le dan esa importancia y ese valor, ¿no? A que este organismo realmente, dentro de sus funciones, pues se tome muy a bien a cuenta que ese trabajo que está haciendo es de carácter pues, profesional, ¿no? Y luego, ¿por qué tenemos que aceptar una normatividad contable como obligatoria? La verdad que el CINIR pues, tiene un proceso muy formal de auscultación, por ahí lo tenemos en la lámina. Su auscultación surge de un proceso formal de auscultación realizado por el CINIR, abierto a la observancia y participación activa de todos los interesados en la información financiera. Esto es muy importante porque esto se refiere pues a que cada norma que desarrolla el comité consultivo o el comité de investigación y desarrollo pone o lo sujeta, ¿verdad? Primero a una aprobación del mismo comité o del mismo consejo, perdón, pero después este documento, llámese de cualquier norma, pues se abre a la sociedad. O sea, ese proceso de auscultación precisamente lo que tiene el objetivo de este proceso es precisamente abrirlo a la sociedad y antes de que el CINIR pueda publicar una norma y hacerla obligatoria su observancia, antes de todo eso, pues tuvo que haberla dado primero a toda la sociedad interesada en la información financiera y después de ese proceso lo que se pretende es recoger puntos de vista donde se analizan y se evalúan cada uno de ellos. Hay un proceso normalmente de 3 meses donde el CINIC dice a todos los interesados en la información financiera se presenta ese documento para auscultación y el CINIC está abierto a todas esas opiniones. Todas esas opiniones que en un momento dado incluso pueden hacer modificar la norma que está en desarrollo para que posteriormente sea aprobada por ellos y sea, pues una vez que está definitivo el documento aprobado, pues ya sea aprobada su publicación y por ende pues ya adquiere el carácter de normativo y de obligatorio, ¿no? Entonces hay un proceso muy formal para la emisión, no es el criterio o el punto de vista de unos cuantos investigadores, sino que es un proceso, como dice aquí, que se abre a la sociedad. Y por eso cuando decimos que son generalmente aceptados o su aceptación se hace de manera generalizada, porque al final de cuentas ya se le dio la oportunidad a la sociedad empresarial, contadores, cualquier interesado, a que opine sobre la misma, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir que una vez que pasa este proceso, pues ya hay una aceptación de todos ellos y por lo tanto, pues hay que hacerla obligatoria su aplicación. Uno de los puntos importantes de las normas, pues es precisamente que es el marco regulador. O sea, una vez que tenemos las normas como carácter de obligatorio de acuerdo a su vigencia, pues ya nos delimita, ¿no? Ya nos marca un camino de cómo tenemos que actuar ante una operación, ante una
evento que sucede en las empresas y nos delimita pues el actuar y el modo de cómo registramos esas operaciones. Por eso dice ahí, hace más eficiente el proceso de elaboración y presentación de información financiera, porque precisamente reduce las discrepancias de criterio. O sea, ya no está sujeto, en estricto sentido, ya no está sujeto al criterio de un contador o de un empresario, sino que ya, al tener el carácter de aplicación normativa y obligatoria, pues ya tenemos que irnos por lo que dice nuestra normatividad. Y eso hace que no haya diferencias en los estados financieros, porque si todas las empresas en México aplicamos las normas, pues todos los estados financieros que puedan circular incluso hacia el exterior de la compañía, pues serán estructurados y presentados de una manera homogénea o de una manera, pues, con muchas similitudes, ¿no? En cuanto a estructura, por supuesto, ¿no? Porque ya en cuanto a la operación, pues cada una es diferente, ¿no? Una de las cosas que yo comúnmente comento mucho, ¿no? Es el tema de cuando a veces hacen una consulta o hacen una pregunta sobre alguna como por ejemplo, oye, ¿cómo registro esta operación? Se me presentó esta operación con un contrato, ¿cómo puedo hacer el asiento contable, incluso la consulta, ¿no? Entonces, yo a veces les digo que las normas de información financiera son verdaderas guías, ¿no? Lejos de que lo que ya comentamos, ¿verdad? Que son normativas y que son de carácter obligatorio, nos guían en la elaboración y presentación de información financiera. O sea, son totalmente guías. Ahí podemos encontrar, tanto en las normas generales o conceptuales, como en las normas particulares, podemos encontrar perfectamente, muchas veces, cómo debo de reconocer desde el punto de vista monetario una operación, cómo debo presentarle la información o los estados financieros y qué información debo de revelar en la información financiera. Entonces, nos ayudan muchísimo en la conformación de la información financiera, ¿sí? Y ahí lo dice, ¿no? Con ello el proceso de generación, integración y evaluación de información financiera se vuelve más eficiente y se reduce el margen de discordancia de opiniones, que es lo que ya decíamos, ¿no? Otra de las razones para que las NIF resulten relevantes se debe a la constante necesidad de que la información financiera sea transparente y útil, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito, así brevemente, más adelante, pues cuáles son las características, ¿verdad?, cualitativas de la información financiera. O sea, ¿qué necesita tener la información financiera para que ésta pueda considerarse que cumple su función, que es la de dar a conocer la información financiera a los usuarios en general, ¿no? Entonces, tenemos pues que tenemos también luego que partir, ¿no? Las disposiciones fiscales nos hablan de una contabilidad, pero hay que saber diferenciar de qué se compone la información o la contabilidad electrónica o la contabilidad fiscal de la contabilidad financiera o de lo que es la información financiera, ¿no? Y esta diferenciación nos va a llevar a entender qué es lo que estamos mandando a la autoridad, ¿no? Aquí, como término, como definición, dice que la información financiera que emana de la contabilidad, porque la información financiera emana de la contabilidad, no propiamente es la contabilidad, es información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptiva, porque hay muchas revelaciones, ¿no? Los estados financieros, cuando los leemos de manera correcta, nos dicen mucho, ¿no? De cuáles fueron o sea, de cuál es la posición y el desempeño financiero de una entidad en un momento determinado. Y que el objetivo esencial, como lo comentábamos ahorita, de la información financiera, pues es que debe ser útil al usuario en general. Ya comentábamos por ahí, pues, que la información tiene que generarse y ser estructurada de tal manera que puedan ser útil para cualquier organismo, bancos, SAT, empresarios, proveedores, inversionistas. Es decir, no podemos elaborar contabilidad o información financiera solo para unos cuantos o enfocada a unos cuantos, o peor aún, generar información financiera de doble o triple, dependiendo del usuario que la necesita. No, no es así. O sea, al final es una sola información financiera
la que tenemos que elaborar, y esa como tal así tiene que cumplir su característica de ser útil al usuario en general. La información financiera se manifiesta fundamentalmente en los estados financieros. También ese es otro tema que desde el punto de vista precisamente financiero, tenemos que tener en cuenta que la información no es la balanza de comprobación, no son los mayores, no son incluso el propio estado de situación financiera o balance general solamente. Nosotros tenemos que saber que para efectos de poder dar un cuerpo o un cuerpo de información financiera completa, pues esto conlleva que tenemos que elaborar un estado de situación financiera, tenemos que elaborar un estado de resultados integral, tenemos que acompañar un estado de cambios en la situación financiera, tenemos que ver la parte de los orígenes y aplicación de los recursos en un estado que denominamos estado de flujos de efectivo, y finalmente acompañar todos los estados financieros con las notas, las famosas notas a los estados financieros, que pues muchas veces nos dicen o nos revelan más información de la que pudiéramos de simple vista encontrar en el estado financiero como tal, ¿no? Entonces, la información financiera está en los estados financieros y pues tiene esas características pues, que nos permite a los usuarios evaluar el desenvolvimiento de la entidad. Ahora bien, ¿qué necesitamos conocer, o sea, dentro de las normas? O sea, ¿cuál es esa estructura que tenemos que tener en las normas de información financiera? En los primeros cafecitos que estuvimos ahora que iniciamos con estas charlas los lunes, dijimos, vamos a empezar con una parte fundamental en esos cafés de lo que era la estructura de las leyes, ¿no? Bueno, pues es importante saber que así como es importante conocer las estructuras de las leyes, como el código, como renta, como IVA, como IEPS, como todas esas leyes que ya vimos, también lo es tan importante conocer cuál es la estructura o qué conforman las normas de información financiera. Porque, pues sí, es una estructura amplia, ¿no? Hay bastantes normas de información financiera. Y nosotros como preparadores de la información, pues tenemos que conocerlas, si no a la perfección, pues sí tenemos que tener una idea de cuáles son esas normas, y así como las leyes fiscales, el conocer su estructura nos permitirá dirigirnos hacia aquella norma que en un momento o lugar determinado tengamos la necesidad de consultar. De entrada, las normas de información financiera se conforman, como dice ahí, o se integran por las mejoras a las NIF, las interpretaciones y las orientaciones a las NIF, boletines vigentes, emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad, y por último, las normas internacionales de información financiera, las mismas que se aplican de manera supletoria. Ahorita lo vamos a comentar un poquito. Y para facilitar el estudio de aplicación de las diferentes NIF, pues ahorita vamos a ver una clasificación. Entonces, aquí tenemos un primer cuerpo o una primera estructura de las normas. Las NIF, como tal, como ya las vimos ahorita, las normas de información financiera, pues hay NIF particulares, pero han surgido la necesidad de hacer interpretaciones a las NIF y de hacer orientaciones a las NIF, porque finalmente, como en las leyes, ¿no? También a veces a la hora de querer interpretar una norma surgen ciertas dudas que pues por supuesto no pudieron o no pudo ir más allá a la hora de elaborarlas para adentrarse y extenderlas demasiado. Entonces surge la necesidad de emitir estas interpretaciones y orientaciones para efectos de dar una explicación o aclarar un punto en una norma determinada. También hablamos de boletines. ¿Por qué? Porque todavía actualmente, a pesar de todo ese proceso de convergencia que ha llevado a cabo el señor en todos estos poco más de 10 años,
pues todavía existen normas que no han sido sujetas a la investigación del CINIF y que ya venían transferidos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Allá no se llamaban NIF, se llamaban boletines, ¿no? Entonces, hoy por hoy siguen teniendo su vigencia estos boletines en tanto que no se emita una NIF que los sustituya, ¿no? Por eso es que todavía se habla de los boletines, ¿no? Entonces, esa es la integración, vamos a decir, pues de manera general, ¿no? Ahora, sí es cierto, ¿no? Como lo vamos a ver enseguida o más adelantito, existe un amplio catálogo de normas que sirven para elaborar y presentar la información financiera, ¿sí? Cada uno tiene un objetivo específico y a partir de ella los profesionistas de la contaduría encuentran un nuevo parámetro ético que nos indica la forma y el método de elaborar los documentos que contienen la información financiera. Ya lo decíamos, son totalmente unas guías, más que algo normativo, son guías que nos llevan precisamente a la preparación adecuada de la información. Y no solamente nos dan elementos cuantitativos, porque decíamos que era la información expresada en unidades monetarias, ¿no? Entonces, no solamente son elementos cuantitativos, sino también cualitativos sobre la operación y el funcionamiento de las empresas. Y en esos elementos cualitativos, pues entonces tenemos que irnos a conocer, pues, cuáles son las características cualitativas precisamente de los estados financieros. Las propias normas nos indican cuáles son esas características y son conceptos que, bueno, si los vemos y los leemos y los entendemos, vamos a encontrarle mucha lógica a todo esto, ¿no? Primeramente tenemos, pues, como características primarias de la información, lo que es, pues, la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y finalmente la comparabilidad. O sea, digamos que estas son las 4 características fundamentales de la información financiera. Y luego tenemos que, oye, para que la información financiera satisfaga a los usuarios, pues tiene que ser confiable. Y para que sea, o para que posea esta cualidad la información, pues su contenido debe ser congruente. Es decir, tiene que tener o tiene que reflejar las transacciones realmente sucedidas en las empresas y no otras, ¿no? Eso habla mucho de la veracidad. Tiene que ser veraz, tiene que ser operaciones reales, tiene que tener representatividad porque la información refleja lo que realmente sucedió hacia un pasado inmediato. Tiene que ser verificable y tiene que tener información suficiente, ¿no? Porque si no, pues entonces existen limitantes a los usuarios para efectos de la toma de decisión, ¿no? La relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad siguen siendo también, pues, de lo más importante. Si una información financiera no es entendible al usuario, pues igual pierde esa función y el usuario no la va a tomar como una información que pueda ser relevante y por lo tanto puede tomar decisiones erróneas, ¿no? La comparabilidad finalmente, pues, es el hecho de que nosotros tenemos que presentar y preparar información uniforme de acuerdo a su estructura, terminología y utilizando los mismos criterios o políticas contables que nos hemos establecido en el pasado para que la información pueda ser comparativa, ¿no? Al final, como lo dice ahí en el recuadro negro, con objeto de que la información financiera tenga estas características, esta debe prepararse de acuerdo a las... Ese es el punto, ¿no? La utilidad de la información financiera se da cuando cumplen cada una de estas características, ¿no? Y entonces la utilidad, pues, es la característica fundamental, o sea, lejos, pues, de todo esto que encuadra las características primarias y secundarias, la utilidad es la característica fundamental, ¿no? Cuando la información sea útil, cumplió con los objetivos para los cuales fue elaborada, ¿no? Bueno, tenemos entonces aquí para efectos, ahorita que hablamos de la estructura de las NIF y que teníamos que conocer esa estructura, así como estuvimos viendo y aprendiendo sobre la estructura de las disposiciones fiscales, aquí tenemos un poco de la estructura de las NIF, ¿no? Y ya vimos
que la estructura de las NIF son las propias NIF, las INIF, las ONIF, los boletines circulares, etcétera, ¿no? Todo ese cuerpo que conforma las NIF. En una primera parte de su estructura, digamos que tenemos las NIF de la serie A. ¿Cuáles son la serie A? Pues es todo el marco conceptual. Ahorita en la definición de las normas decíamos que contenía disposiciones de carácter normativo y conceptual, decíamos, ¿verdad? Precisamente ese concepto de conceptual lo encontramos aquí en toda esa serie A de las NIF, que hablan de la estructura propia de las normas, habla de sus postulados, los postulados básicos, pues que anteriormente conocíamos como principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y que ahora ya no son principios, son normas, y estos se integran por postulados básicos, ¿no? No sé quién no pueda recordar, por ejemplo, lo de entidad económica, lo de sustancia económica, el término de negocio en marcha, la devengación contable, todos esos postulados que rigen la emisión de normas de información financiera. En todo este marco conceptual encontramos, por ejemplo, las necesidades de los usuarios y los objetivos de los estados financieros, las características cualitativas que ahorita veíamos, o sea, en la lámina o en la diapositiva anterior, qué elementos son básicos en los estados financieros, definir qué es un activo, qué es un pasivo, qué son ingresos, costos, etcétera. Este término de la NIF A6, que es el reconocimiento y evaluación, la presentación y revelación de la información financiera y la supletoriedad. O sea, todas estas normas de la serie A conforman lo que es el marco conceptual, y sobre esas es vamos a decir, la piedra angular que va a soportar toda la emisión de normas particulares que se deriven, ¿no? De acuerdo a la necesidad en un momento determinado. La supletoriedad, dentro de lo que es la aplicación de esta norma, ahorita decíamos que dentro de estas NIF se conformaba por incluso las normas internacionales de información financiera aplicadas de manera supletoria. Es decir, que no obstante que las NIF pues, conforman un cuerpo importante de normatividad, pues habrá ocasiones en que pues, no prevén una situación particular, y luego entonces las propias normas nos permiten, a través de esta norma, la NIF A8, pues aplicar, irnos a otro marco contable o otro marco normativo, en este caso las normas internacionales, para que podamos encontrar allá ese sustento o esa aplicación o esa disposición que nos ayude a dar el tratamiento correcto que en un momento dado podamos tener ante una transacción. Entonces, esta es la serie A, es el marco conceptual y son normas de la serie A. Posteriormente, tenemos lo que es las normas particulares, ¿no? Una serie B que se conforma de las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. Las normas particulares, deben observarse, ¿no? Para reconocer que contablemente los estados financieros y todas las normas de evaluación, presentación y revelación deben estar pues sustentadas en todas estas normas particulares. Y es lo que nos dan precisamente las normas particulares. Nos dan normas de evaluación, normas de presentación y normas de revelación. Dentro de ya de la estructura, en esta serie B, como lo encontramos, como vemos aquí, son normas aplicables a los estados financieros en su conjunto, es decir, no a partidas, rubros o cuentas en especial, sino que es en su conjunto, es la serie B, y encontramos, por ejemplo, aquí la NIF B1, que es cambios contables y corrección de errores, encontramos el estado de flujos de efectivo, encontramos el estado de resultados integral, el cambios en el capital contable, o sea, vemos cómo aquí están regulados todos los estados financieros que dijimos que teníamos que emitir, ¿sí? Adquisición de negocios, qué tratamiento le tenemos que dar a los estados financieros consolidados y combinados, información financiera, fechas intermedias, hay un tratamiento especial que debemos de aplicar cuando estamos presentando información, no a un cierre anual, sino a una fecha intermedia diferente, ¿no? Entonces, pues hay una normativa específica para cada estado financiero, para cada tratamiento general.
Luego, dentro de la siguiente normatividad y dentro de esta estructura que estamos viendo, se encuentra la serie, bueno, aquí seguimos con la serie B, seguimos con efectos de la inflación, que es, pues esta norma desde el 2007 está, bueno, de anteriormente, desde el 2007 está vigente, sin embargo, tenemos ya más, hoy por hoy se cumple este año 10 años que no la estamos aplicando, porque de acuerdo a los tratamientos que regula la propia norma, pues la inflación no ha sido tal que exija la aplicación de esta NIF B10, que son los efectos de la inflación. Hay, por ejemplo, los hechos posteriores a los estados financieros, todos aquellos acontecimientos posteriores al 31 de diciembre que puedan llevarme incluso a modificarme los estados financieros o hacer nuevas revelaciones en los mismos. Esto trata esta norma de los hechos posteriores. La conversión de moneda extranjera, cuando tenemos la necesidad de presentar estados financieros en una moneda diferente a la de registro. Y hay una norma especial para estados financieros con entidades con propósito no lucrativo, ¿no? Lo que son todas las donatarias y todo ese tipo de entidades, ¿no? que no buscan fines lucrativos. Luego tenemos, siguiendo con la estructura, pues lo que es las normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros. Y aquí sí, como podrán ver, dentro de esta serie de la NIF C, podemos ya ahora sí encontrar, ¿por qué se llaman conceptos específicos? Porque ya tratamos particularmente cada uno de los rubros de los estados financieros: efectivo, instrumentos financieros, cuentas por cobrar, inventarios, lo que es la propiedad de planta y equipos, el activo fijo, qué tratamiento hay que darle a los pagos anticipados, qué tratamiento hay que darle a los activos intangibles, etcétera, ¿no? Aquí hay más, en la parte del pasivo y del capital, siguen siendo normas a conceptos específicos, ¿no? Luego, hay una serie D que se refiere a la estructura, perdón, a normas aplicables a problemas de determinación de resultados. Y aquí hay normas que prevén situaciones particulares de registro. ¿Qué tratamiento debe darle a los ingresos? ¿Qué tratamiento debe darle a los costos? ¿Los beneficios a los empleados? Los impuestos a la utilidad, o sea, reflejar la cuestión de los impuestos diferidos. La norma de arrendamientos, que es una norma nueva que está en auscultación. La capitalización del resultado integral del financiamiento, cuándo los intereses que yo pago deben de irse a resultados y cuándo deben de capitalizarse para formar parte del valor de un activo o de un bien de larga duración, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la serie D, que son normas aplicables a problemas específicos. Y finalmente, dentro de la estructura de las normas, encontramos la serie E. Aquí hay un errorcito, debe ser la serie E, que básicamente se componen de dos normas que se le llaman aplicables a actividades especializadas de los distintos sectores, ¿no? Que es la agricultura, o sea, todo lo que es actividades agropecuarias, ganadería, agricultura como tal, silvicultura, todo esto comprende aquí, no obstante que la norma lo denomina como agricultura, compone todas las actividades agropecuarias. Y una norma especial para el tratamiento de todos los ingresos y contribuciones que reciben las entidades con propósitos no lucrativos, qué tratamiento se le debe dar. Entonces, vimos cómo hay 5 grandes rubros dentro de la estructura de las normas, que es el marco conceptual, normas aplicables a conceptos de estados financieros en su conjunto, a normas particulares o especiales, a problemas específicos y lo que finalmente vimos aquí, que son las normas que se refieren a las actividades especializadas. Las normas debemos tenerlas en cuenta, que si bien están publicadas, pues no pueden ser constantes. Aquí tenemos el término de permanencia en el tiempo de las normas contables, y dentro de la conformación de las normas veíamos que había el término de las mejoras a las NIF, y este es el reflejo de que las normas, a pesar de esa investigación y a pesar de todo ese estudio y análisis que hizo el CINIM en su momento para su emisión, pues los mismos cambios de negocios, de economía, etcétera, pues hacen que las normas tengan que estarse modificando, corrigiéndose o perfeccionándose. Y es por eso que el CINIM cada año emite un documento que le denomina mejoras a las NIF, que precisamente lo que pretenden es ir adecuándolas, no es como una reforma a la norma para hacerla vigente en un momento determinado, ¿no? ¿Qué es la contabilidad? Lo que ya comentábamos, la posibilidad de saber y diferenciar
entre contabilidad e información financiera, que no es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Porque la contabilidad, desde el punto de vista financiero, pues es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones y que a través de esa técnica contable, pues es como se emana la información financiera, ¿no? Entonces, pues vemos que no es precisamente lo mismo, no obstante que para efectos fiscales, pues la contabilidad es pues toda información y documentación que se le exige al contribuyente tener, y pareciera que podemos pensar que la contabilidad y la información financiera es lo mismo, pero no es así. Vamos a, pues, a ver algunos puntos aquí, ya un poco más al tema de la contabilidad electrónica, ya que vimos parte de lo que es las normas de información financiera y su estructura. Sin duda, un punto aquí muy importante es, pues, ¿cuál es el peso de la contabilidad en el derecho fiscal o en la ley fiscal, ¿no? Sin duda que constituye, pues, un papel muy importante, ¿no? En la hora de elaborar la información que al final de cuentas va a servir para la base de la determinación de los tributos, ¿no? Y no podemos dejar de lado una cosa de la otra. Es cierto, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener presente que nuestro enfoque en las empresas debe de ser el de formular información financiera y no hacer información meramente fiscal para el cumplimiento de las obligaciones precisamente fiscales, ¿no? Entonces, ya veíamos pues en la plática anterior, en lunes pasados, el término de la contabilidad electrónica, esa información que se tiene que enviar al SAT, todo esto, ¿no? La balanza electrónica que tiene que elaborarse y todo esto, pero reiterando pues precisamente lo que estaba comentando hace unos segundos, que esto de la contabilidad, de tenerla sana y correctamente, pues debe estar de acuerdo a los postulados que nos rigen, que son las normas de información financiera. Aquí ya hablo un poquito de cómo surge la contabilidad electrónica, la reforma del Código Fiscal de la Federación en su artículo 28, que se dio a partir del 1 de enero del 2014. Ya lo habíamos pues comentado, ¿no? También lo que es la famosa fracción cuarta del propio artículo 28, que es la que nos señala, ¿verdad?, la obligación del envío de la información contable a través de la página de internet del SAT. Y adicionalmente, pues en lo que es el catálogo, al final un poquito más de lo que es el catálogo y de los requisitos y de que debe contener los registros contables, ¿no? Está la regla, la regla famosa de la 2816, donde tenemos las operaciones y todo lo que debe de contener la información o la contabilidad electrónica, para todos aquellos obligados, ¿no?, que tienen que acceder a todo esto. Y aquí un tema interesante, ¿no? Es importante, pues, resaltar que esos artículos del Código Fiscal de la Federación, y aquí es donde toma peso las normas de información financiera que ahorita estábamos comentando, es que la ley no te está pidiendo que o nos requiere realmente que enviemos información fiscal. Sabemos que la información está en el Código Fiscal de la Federación, que nos habla de una contabilidad electrónica. Sin embargo, como dice aquí, la disposición fiscal no te está requiriendo el envío de la información fiscal, y es el punto. O sea, si nos remitimos a la regla que veíamos ahorita, nos dice precisamente que la información contable será aquella que se genere de acuerdo al marco contable que aplica ordinariamente el contribuyente. O sea, la información contable. Entonces, ya la propia regla nos señala, pues, que es la información contable, no la información fiscal, ¿no? Y aquí lo que comentábamos hace un momento, donde ese marco conceptual que la ley te señala, que son las normas de información financiera, los principios de contabilidad estadounidenses, los US GAAP, o las normas internacionales de información financiera, los IFRS, dice que, pues, el contribuyente puede emitir esa información financiera que se enviará conforme a cualquier marco de estos contables, ¿no? No obstante, sabemos que la generalidad en México y la obligatoriedad en México son las NIF, las normas de información financiera, no los principios de contabilidad estadounidenses y no las normas internacionales. Claro que también por ahí debemos saber que las normas, o más bien las empresas que cotizan en bolsas, son las únicas
o de las pocas que tienen la obligación de aplicar normas internacionales porque conforme a ley se adoptaron estas normas. Pero ya lejos de esto, o fuera de estas empresas, o de estas empresas que cotizan en bolsa, la obligación de las empresas de México es la aplicación de las normas de información financiera. No obstante, la regla pareciera que te abre esa posibilidad de que tú utilices cualquier norma que tú, por cuestiones políticas o por cuestiones geopolíticas de las empresas, pudieras en un momento utilizar, ¿no? La contabilidad pues electrónica, ya vimos el artículo 28, ya hemos visto qué integra la contabilidad y pues ya vemos que hay una serie de información y documentación pues que no necesariamente corresponde a la información financiera, sino que más bien pues son estados de cuenta, papeles de trabajo, habla de control de inventarios, de métodos de evaluación, habla de documentación comprobatoria. Sabemos que para efectos fiscales sí integra la contabilidad toda esta documentación. Sin embargo, para efectos financieros, ya vimos que la información financiera representan los estados financieros. Balances, estados de resultados, flujos de efectivo y cambios en la situación financiera. Y aquí hay un tema ya para pues, un poco concluir con este tema. Es el hecho de tener muy presente en ese concepto de que lo que enviamos es información financiera, pues tener mucho cuidado con esa información que vamos a enviar. Hemos encontrado o se encuentran normalmente muchos problemas o muchos errores en la información de las empresas y pues aquí encontramos algunos de ellos, como por ejemplo el tema famoso de que las empresas utilizan las tasas de depreciación fiscal para depreciar sus activos. Una polémica muy común que se da en la empresa: oye, adquirí este bien, ¿es una inversión o es un gasto? Y tenemos que ponernos a analizarlo, ¿no? Que muchas veces se llevan a gastos verdaderamente activos, que son activos de las empresas. Y pasa a la viceversa, ¿no? Pero es más común esto lo primero, ¿no? Entonces, la norma, la C6 nos permite definir claramente qué es un activo fijo y por lo tanto, pues no debemos de tener duda y aplicarla de manera estricta y podamos no caer en estas situaciones. La compra de mercancías, normalmente no reconocemos, es muy raro reconocer la pérdida por deterioro en los activos. Por ejemplo, registrar ventas a crédito como un pasivo o anticipo de clientes. Registrar la nómina como gasto y no como costo, porque la nómina finalmente puede formar parte de la fabricación y producción de un artículo. No reconocer los pasivos laborales que en un momento dado pueda tener vigencia y representatividad por una obligación presente para un pago futuro. El registrar los seguros, hablando de pólizas de seguro al 100% en gastos y no como pago anticipado para irlas difiriendo. O sea, todos estos son errores frecuentes que se encuentran en la información financiera y entonces pues el tema es cómo estoy elaborando mi información misma que voy a enviar, pues en este caso a la autoridad, ¿no? Podemos decir pues que la principal diferencia entre la contabilidad financiera y fiscal es que la primera se basa en las normas de información financiera y la segunda se presenta conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Dice aquí, a pesar de que la normatividad aplicable a cada una es diferente, no significa que se presenten o se elaboren dos contabilidades. Fíjense cómo es importante esto. Sino que ambas deben de complementar o deben de complementarse, pues el registro de la información financiera es único y con ello y con la ayuda de hojas de trabajo, pues ya podemos conformar la contabilidad fiscal. Este es el tema y parte, digamos, de una conclusión, ¿verdad? Donde no debemos de irnos a elaborar contabilidad fiscal, ni mucho menos elaborar doble contabilidad, como que a veces ese tema es de repente común, ¿no? Ya nos dijeron, las reglas son la información contable, la información financiera, aquella que tenemos que enviar al SAT y no otra, ¿no? No, la información fiscal, esa ya está en las declaraciones, está en el DIP, está en la declaración anual, toda esa información está allá. Acá la contabilidad electrónica que vamos a enviar es la información contable, información financiera. Y por lo tanto, esa información contable, pues ya lo vimos, debe prepararse conforme a las normas de información financiera. Aquí tenemos algunas conclusiones, ya finalmente. Dice, en los últimos tiempos y hoy en día muchos de los contribuyentes y contadores nos estamos enfocando en la contabilidad fiscal, lo comentábamos ahorita, pero entonces, ¿dónde quedan las normas de información financiera?
nos debemos preocupar por conocerlas y aplicarlas sobre todo. Dice que para la información financiera resulte confiable y adecuada, no podemos dejar de respetar las NIF. Ya vimos también las características cualitativas de la información. Es importante señalar que antes de realizar el envío de la factura electrónica, debemos revisar nuestro catálogo de cuentas y la información actual, es decir, siempre priorizar la operación de la empresa y adaptarlo así, ¿no? Y no irnos irnos por la sustancia económica de las operaciones y no por las formas jurídicas que podamos enfrentar. Y de igual manera, los registros contables es importante no perder de vista que la actividad debe ser registrada como acontece, no como mejor fiscalmente aparezca o queramos presentarle al fisco, ¿no? Ya que recordemos que esta información servirá de base para la toma de decisiones de los accionistas, directivos y terceros interesados. Esa es la fundamental o la máxima que debemos de tener presente siempre para la elaboración de los estados financieros, que no solamente es el fisco, el usuario de la información, sino que son muchos otros más y ahí los tenemos, ¿no? Entonces, pues estas serían las conclusiones del tema. Los invitamos, por supuesto, pues a consultar el material y sobre todo más, a conocer las normas, conocer la estructura y conocer cada una de ellas a fin de que podamos pues aplicarlas de manera correcta y en la mayor posible en el día a día de nuestra generación de información financiera. Con esto concluimos el tema. Los invitamos pues a que si tienen algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, pues hagámoslo en este momento, ya sea pues por el chat o por el micrófono. Estamos escuchándolos. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Marcela? Yo tengo una pregunta. Sí. El Pepe tiene un sueño que yo comparto con él y yo creo que muchos. ¿Me escuchas? Sí, escuchamos. Ok. Dice que se quiere que al oprimir una tecla, la tecla Enter de una máquina, al estar en tu sistema contable, puedan salir o puedan emitir los estados financieros que ya se vayan a entregar, sea por cuestión, a cualquier usuario, sea cuestión de crédito, cualquier tercero, a los accionistas. En tu opinión, en tu experiencia, ¿a cuánto estamos de eso? Y si de ser posible, ¿cómo nos puedes decir tú dónde hay que empezar? El punto número 1, que considero yo tal vez desde la empresa, ¿no? Desde el cliente. Esa es mi pregunta. No sé si me expliqué. Sí, Marcela. Mira, uno de los temas importantes y bueno, ese anhelo y ese sueño, pues es el de todos, ¿no? Yo creo que es el de todos porque en ese proceso de eficiencia en las empresas, pues es lo que nos va a llevar a ser precisamente más productivos. Esto de la contabilidad electrónica, pues no es otra cosa más que migrar y utilizar hoy por hoy las tecnologías de información y tecnologías de información que estamos utilizando en las empresas. El problema es cómo estamos utilizando esas tecnologías de información, qué conocimientos tenemos en la generación de la información, ¿sí? ¿Podemos llegar a ese punto? Posiblemente sí podamos llegar, sí existe esa posibilidad y creemos que vamos para allá, ¿no? Sin embargo, estamos generando día a día en las empresas un mundo de información, un cúmulo de operaciones y sin embargo el punto y el propósito de cómo se van a captar y procesar esa información, tenemos los sistemas, ¿verdad? Tenemos los sistemas, tenemos el apoyo de sistemas integrales, los RP y todo esto. Sin embargo, nos estamos yendo hacia el uso de esa tecnología sin comprender que antes de todo eso tenemos que tener ese conocimiento de la normatividad, ¿sí? Porque si hay discrepancia en la información, de nada nos va a servir darle el clic o el enter a la computadora y que nos arroje información que no va a ser útil para el usuario, ¿no? Entonces,
sí podemos entrar a un proceso donde nos permita en un momento dado llegar a ese objetivo que sin duda pues todos podemos tener y que podremos encontrar. Sin embargo, desde las bases, desde el reconocimiento contable de la información y los canales por los que fluye hasta convertirse en información financiera, pues deben estar muy claros en las empresas. El control interno de las empresas es fundamental, ¿sí? Los procesos definidos en los sistemas, en este caso el sistema de información contable es fundamental, y todo esto llevado a una sistematización llamada tecnología de información, podemos precisamente y por supuesto podemos llegar a ese enter o a ese clic, ¿no? Creo que sí se puede, simplemente no podemos irnos por solamente la tecnología, hay que irnos a las bases y al conocimiento de cómo precisamente se va a generar información financiera. Gracias. Y yo creo también, digo, Metiche, pero yo creo también que día a día tenemos que estar insistiendo en eso con todos los contadores de todas las empresas. Porque, bueno, los que han estado en cursos con nosotros recordarán que siempre decimos la contabilidad es para efectos de tomar decisiones, para efectos de información financiera, no para pagar impuestos. Es al revés. De lo financiero tiene que salir lo fiscal, no de lo fiscal intentar sacar lo financiero. Pues. Entonces, yo creo que es de insistir y de insistir y de insistir, no hay otra. Sí, y todo esto tiene que ir debe de nacer de una conciencia de los directivos de las empresas. Cuando hay conciencia hacia eso de los directivos, eso se permea hacia abajo y se logran mejor ese tipo de objetivos, ¿no? Ahorita que hablábamos del control interno, precisamente ese ambiente de control que viene desde la dirección, desde los dueños de las empresas, de los socios de las empresas, que van a marcar siempre la pauta para que las cosas se hagan o no se hagan, ¿no? Y a veces ahí es donde encontramos, a veces desgraciadamente, las limitantes, ¿no? Entre las propias direcciones, entre los consejos. Y cuando eso cambia, cuando migran a gobiernos corporativos, a sanas prácticas de administración, las cosas cambian en la mentalidad de los empresarios. Y es cuando realmente se abre la posibilidad de llegar a esto que estás comentando, Marcela, de poder realmente tener información que respete normatividad, que respete procesos y que los estados financieros hablan con ese pie, o ese enter, ¿no? Pero sí es posible y es alcanzable. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, yo creo que ya estamos sobre el tiempo también. Damos por terminado ya esta charla para ya respetar un poquito el tiempo, que estamos un poquito de afuera de él. Muchas gracias a todos por su atención y pues nos vemos pronto.